Así que el día de hoy continuamos predicando a través de Judas. La última vez leímos el último versículo de Judas y ahora estaremos estudiando versículos 2, 3 y 4 con énfasis en el versículo 3 y 4. Y antes de hacer eso, leamos los primeros 4 versículos. Esta es la versión Reina Valera. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios, Padre, y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Así que la semana pasada vimos el versículo 1 y en el versículo 1 tuvimos un resumen del Evangelio, un muy buen resumen dado por Judas. Y da 3 palabras, específicamente utiliza las palabras aquellos que son llamados, santificados por Dios el Padre y preservados por Jesucristo, esas 3 palabras, y continúa en el versículo 2 con otras 3 palabras muy hermosas que vemos hoy. Y es una oración, una bendición, misericordia y paz y amor os sean multiplicados a ustedes. Ora por misericordia, porque todos nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Estaríamos en nuestros pecados si no fuera por su misericordia. Necesitamos su misericordia porque incluso las bendiciones que Él nos da ahora no las merecemos. Nos ora por paz y sabe que necesitamos paz y que sea multiplicada. ¿Por qué? Porque seguimos en este mundo caído y pasamos por tribulaciones y pruebas y necesitamos de esa paz. Y no solo de una paz que el mundo piensa que puede darte, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo en Cristo, nuestro Dios y Salvador, puede darnos. Así que ora por paz. Y también ora por amor. Porque necesitamos crecer en nuestro amor. Necesitamos que nuestro amor sea multiplicado. Nuestro amor hacia Dios, pero también nuestro amor hacia nuestro vecino. Pero ahora vamos a enfocarnos en los versículos 3 y 4. En proteger el Evangelio. Proteger el Evangelio. Así que en 3 puntos. El primero, con defendiendo la fe. El segundo punto, el decreto de Dios. El tercer punto, el error de los falsos maestros. Ahora el primer punto, defendiendo la fe. En el versículo 3 es lo que leemos. Esto es lo que está diciendo Judas. Judas en esta carta está pensando en hablar sobre la salvación común. Permíteme escribir más sobre la salvación común, pero no lo hace. Así que te pregunto esto. ¿No es el Evangelio lo primero? ¿El único poder que la iglesia tiene en este mundo? Entonces, ¿por qué ponerlo de lado y hablar de otras cosas? Y hablar de las falsas enseñanzas. ¿Por qué? ¿Acaso se equivocó Judas? Ciertamente no. Para nada. Judas decidió no escribir sobre la salvación común precisamente porque el Evangelio es central. Tan central que debemos de defenderlo. Y esto lo vemos en la carta a los Filipenses por Pablo.
En el capítulo 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que debemos de defender la fe por la verdad, debemos defender la verdad, porque si no, ¿qué sucede? El Evangelio entonces es distorsionado y deja de ser el Evangelio. Se convierte en un evangelio falso que en vez de salvar a las personas las condena. Y esto lo vemos a través de la historia. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Las personas le agregan obras al evangelio. Necesitas esto para ser salvo. No es el evangelio ya y no salva. Otras personas que han hecho, y esto es específicamente el grupo al que está hablando Judas en esta epístola, que hay unos que dicen: oh, la fe sobreabunda, así que podemos hacer lo que queremos. Así que se predica un evangelio de solamente gracia. Eso deja de ser el evangelio también. Y también no salva. Si agregas o quitas algo del evangelio, estamos en error. Y entonces llevamos a gente con nosotros en ese error. Pero esto es muy importante. Debemos defenderlo, es lo que nos dice. Y las buenas noticias es que podemos. ¿Sabes por qué podemos defender el evangelio? Porque ya ha sido dado a nosotros. Una vez y para siempre dado a los santos. Pablo dice lo mismo en 1 Corintios 15. Escribe: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Recibí, enseñado, todo esto en un tiempo pasado, porque esto ya está aquí, todo lo que necesitamos ya está en la palabra de Dios. La verdad está aquí, ha sido dada a nosotros, no nos falta nada. No estamos esperando algo adicional de revelación, porque así no funcionaría. ¿Cómo podrías defender algo de lo que estás esperando aún más revelación? ¿Cómo puedes defender algo a lo que aún sigues esperando? Puedes decir a alguien: eso es lo que dice la Escritura, y ellos te pueden decir: sí, pero Dios me dijo. O bueno, entonces si aún esperas para más revelación, entonces bueno, a lo mejor Dios sí te dijo eso. Y esto es lo que dice la Escritura. Lo sé, pero no, tengo esta sensación de que esto no es así. Y esto es el error que la gente está cometiendo hoy en día. Lo vimos en la escuela dominical esta mañana, que esto es lo que hace la gente. Les dices: esto es lo que dice la Escritura. Y la gente te dice: oh no, a mí Dios me dijo algo diferente. O no se siente bien. Y si ellos estuvieran en lo correcto, no podríamos hacer nada. Entonces, ¿qué diríamos? Bueno, entonces hay que ajustar el evangelio. ¿Y quién más recibe esta revelación adicional para que podamos compilarlo todo y poder decir lo que es correcto? Sin embargo, hermanos y hermanas, les aseguro que esto no es el caso. Estamos en una simiente segura, nuestro Señor y Salvador, las Santas Escrituras. Por eso defendemos la fe y defendemos también al defender la Escritura, porque aquí es donde la verdad, de donde viene la verdad, aquí es de donde viene la revelación especial de lo que Dios ha hecho por nosotros. Defendemos también su inerrancia, su autoridad. Incluso unimos voces a nuestros padres en la confesión en el primer párrafo. En el primer capítulo, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia. Decimos amén a esto.
Ha habido tantos intentos de corromper la fe, corromper la verdad, pero aquí sigue firme. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Y Él utiliza a su pueblo para defender su verdad, para defender su evangelio, y nos da gracia para hacer esto, nos da sabiduría para hacer esto, nos da fuerza, coraje para hacer esto. Nos ayuda a defender la fe, porque nos ayuda a entender que solo hay una manera al Padre, solo hay un camino al Padre, solo hay un camino para llegar al Padre, y eso es el Evangelio inalterado, como las Escrituras lo revelan. Pablo dice en Efesios 4:5, un Señor, una fe y un bautismo. También en Hechos lo vemos. No hay salvación, ni ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que solo hay un camino al Padre y debemos defenderlo y asegurarnos que no esté corrompido. Y eso nos incluye a todos nosotros, no solo los ancianos, no solo un grupo selecto de hombres y mujeres. Y esto lo vemos también en Pedro, cuando escribe Pedro capítulo 3, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos luchar por el Evangelio, no debemos ser pasivos, y debemos hacer esto como iglesia. Debemos hacer esto. Y entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué hacemos con esto? Significa que debemos defender la fe con cada parte de nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con todo lo que tenemos, con nuestro último aliento, y hacerlo en amor, no odiando a aquellos que dicen algo contrario al Evangelio, sino amando a nuestro enemigo, pues les mostramos la verdad. Y esto no significa que dejes tu trabajo y vayas y contiendas y defiendas la fe. Tampoco significa que vayas y inicies una cuenta de redes sociales en la cual ese es tu trabajo y ahora defiendas la fe de tiempo completo. Hay quienes lo hacen y damos gracias a Dios por ellos. Pero debes defender el Evangelio donde es que tú estás, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que estés. Debes estar listo, como dice Pedro, para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros. Y específicamente el día de hoy quiero motivar a las madres. Ustedes están en una posición crucial para ayudar a defender el Evangelio, porque ustedes enseñan a sus hijos. Así que las motivo, enseñen a sus hijos la fe, enséñenles el Evangelio no solo en palabras, sino en conducta. Vivan el Evangelio enfrente de ellos, para que cuando ellos crezcan, puedan ellos a su vez proteger, defender la fe. Así que manténganse en eso, porque si amamos a Dios, amamos la verdad, y si amamos la verdad, nosotros defenderemos y daremos incluso nuestras vidas por él, así como lo hicieron los apóstoles, quienes dieron su vida por la verdad del Evangelio, así como los mártires en ese primer y segundo siglo, en donde preferían ir al Coliseo y ser despedazados por animales salvajes que decir no al Evangelio, que negar a su Salvador. O como los padres de la Reforma, quienes fueron echados a la cárcel solo por traducir la Biblia al inglés, pero continuaron defendiendo la fe. Calvino dijo: un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si yo viera la verdad de Dios atacada y aún así me quedara callado.
Y piensa en esto. Tenemos el Evangelio hoy en día porque ha sido defendido de manera victoriosa, ha sido defendido, y ahora nosotros podemos estar aquí bajo esta verdad porque gente ha derramado su sangre defendiendo el Evangelio, defendiendo esta verdad. Así que yo te pregunto el día de hoy, ¿estás tú defendiendo el Evangelio? ¿O estás sentado de una manera pasiva mientras ellos atacan a nuestro Dios, nuestro amo? Debemos defender la fe. El segundo punto es el decreto de Dios. Ahora veremos el decreto de Dios con respecto a los falsos maestros. Primero, Jesús advirtió que vendrían falsos maestros y falsos profetas, y Pablo hace lo mismo. Específicamente vamos a ver Hechos 20:29, cuando él está despidiéndose a sus hermanos en Efesios. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Quiero que notes una diferencia aquí. Esto no es lo que Judas está haciendo. Judas no está diciendo vendrán. No está diciendo estad preparados porque vendrán. Él está diciendo ya están ahí. Ya han entrado y debes hacer algo. Debes defender esa fe porque ellos ya están ahí. Están entre vosotros. Y los describe de esta manera, que se han entrado de manera encubierta, han llegado a la iglesia encubiertamente de la misma manera que lo hizo la serpiente, como la serpiente se arrastró hacia el jardín y cómo habló mentiras a los oídos de Eva. Agregó a la palabra de Dios. Y en vez de defender la fe, ¿qué es lo que hicieron Adán y Eva? En vez de decir, eso no es lo que dijo Dios, hasta aquí llegamos. Esto es lo que Dios dijo. Creyeron a la serpiente. Y fueron tentados y cayeron en esa tentación para ser como Dios. Y ahora la humanidad ha sido traída en el pecado y la miseria por la caída de Adán, porque él no contendió por la fe, por la palabra de Dios que se le había dado, no defendió esa palabra, y por eso es que fueron traídos a la muerte física y espiritual. Y por esto también la serpiente fue maldecida, y le dijo Dios, de ahora en adelante vas a arrastrarte sobre tu lomo. Y vemos aquí un tema, las cosas que se meten de manera encubierta, arrastrándose, no son buenas. Vemos en el Antiguo Testamento que no puedes comer cosas como estas, y si lo haces debes de ser limpiado incluso si las tocas. Y no creo que aquí Judas use esta palabra de una manera aleatoria. Compara a estas personas que entran de manera encubierta con la serpiente, porque ellos son simiente de la serpiente. Y esta es una de las razones por la cual tenemos la membresía de la iglesia. Tenemos membresía de la iglesia porque nos cuida a aquellos que tratan de entrar y distorsionar el evangelio. La iglesia no acepta a cualquiera. No, porque cualquiera puede decir creo en Jesús y les decimos, oh ven, no es así. Son solo aquellos que la iglesia determina que han sido llamados, aquellos que muestran el fruto del Espíritu. Esta es una de las maneras en las que cuidamos el evangelio. Si piensas, esta debería ser la primera manera, la primera defensa que tenemos de la falsa enseñanza, es no dejar que falsos maestros entren, no dejarlos entrar desde un principio.
Y esto es lo que hacemos a través de la membresía de la iglesia, y todos deberíamos de ser parte de una iglesia y ser miembros de una iglesia. Deberíamos rendir cuentas unos con otros, rendir cuentas a nuestros ancianos, someternos a ellos, protegernos unos a otros, porque no es solo personas de aquí y allá, uno y otro defendiendo la iglesia y defendiendo el evangelio, sino que la iglesia completamente debe de hacer esto. Y esto lo hacemos a través de haciendo un pacto uno con otro, haciendo un acuerdo de que esta es la doctrina, esta es la verdad, y vamos a defender esta verdad. Y para defenderla debes de saber que defiendes. Entonces decimos, ¿qué creemos? Creemos que esto es lo que dice la escritura, sí. Entonces podemos luchar con una misma mente, en un mismo espíritu, defendiendo y contendiendo por la fe. Esto es muy importante, así que motivo a cada uno de ustedes que si no son parte de una iglesia, busquen una iglesia. No es lo mismo ser cuidado cuando eres alguien de los que visitan que cuando eres alguien que es miembro. Busca ancianos que estén preocupados por tu alma. Ahora, con respecto a los decretos del Señor, cuando dice Judas, aquellos que habían sido destinados para esta condenación, los que desde antes habían sido destinados. Su condenación ya ha sido escrita, ha sido decretada desde antes. Ahora sabemos en la escritura, o de la escritura, que hay un libro de la vida. Pablo habla de este libro. Filipenses 4:3, al final de ese versículo, cuando está hablando de sus amigos que defendieron el evangelio junto con él, dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pero verán, debemos entender que Dios escribe nombres en el libro de la vida de aquellos que son suyos, pero hay nombres que no están ahí. Solo los nombres de su pueblo están ahí, de su gente. Así que también vemos en la escritura que hay un libro de un juicio. Esto lo vemos en Daniel capítulo 7, lo vemos también en Apocalipsis 20:12, donde dice, y vi a los muertos, este es Juan en su visión, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hay un libro de la vida, pero también hay un libro del juicio. Esto es lo que sucede cuando Dios escoge a su gente. Cuando tú escoges algo, dejas otras cosas fuera. Dejas otras cosas a un lado. De otra manera, si te presento con escoge y solo hay una sola opción, me dirás, bueno, eso no es elección, porque no tengo elección. Debe de haber más de una, pero Dios escoge. Y a las personas no les gusta escuchar esto, pero esto es lo que la escritura nos enseña. Y solo para darles un par de ejemplos, Dios escogió a un Israel. ¿Sabes lo que significa eso? Que Él los llamó, los escogió. Significa que no escogió Egipto. ¿Qué hizo con Egipto? Los dejó en su propia maldad, en su propio pecado. Vemos esto también en Jesús. Él escogió a sus discípulos. Escogió a sus apóstoles. ¿Qué significa esto? Que había un grupo grande de personas y Él escogió a un cierto grupo. Pero entonces, ¿qué dice Jesús sobre esto? Sobre este decreto de que las personas y sus nombres han sido escritos en el libro del juicio. Bueno, en Mateo vemos cuando Jesús da gracias al Padre diciendo esto: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué hace Dios esto? ¿Por qué Dios decide revelarse solamente a unos cuantos que Él ha escogido?
porque esto es su voluntad, porque Él es un Dios santo y perfecto, y obra en justicia cuando hace esto. Esto lo vemos explicado más adelante en Marcos. Y estando él solo, le preguntaron sobre la parábola. Y se le dijo: a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a aquellos que están fuera, todas las cosas vienen en parábolas. ¿Para qué? Para que escuchando no puedan entender, a menos que se vuelvan de sus pecados y sean perdonados. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que Dios es soberano por sobre todo, incluso soberano con respecto a la salvación. Él ha decretado la salvación, pero a su pueblo solamente. Hay un número establecido de escogidos. Ese número no cambia. Hay un número de los que no son escogidos y ese número tampoco cambia. Dios ha decretado el principio y el fin. Y después de escuchar esto, tú dices: esto no hace a Dios injusto. Entonces tú eres una de las personas a las que Pablo escribe. Cuando él habla sobre el decreto de Dios, justo después de decir: Dios escogió y amó a Jacob, pero odió a Esaú. Después dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que Dios no es injusto, pero es perfectamente justo. En todo lo que hace, Dios es justo. Y debes entender que después de todo, todos estamos en pecado. Por lo tanto, Dios pudo haber sido perfectamente justo al dejar a la humanidad por sí sola y dejarlos pagar por los pecados que ellos cometieron. Así que al él escoger un pueblo y salvarlo de su propia ira, eso ya es misericordia. Eso es gracia. Pero cuando pensamos en justicia, lo que significa es que pensamos en nosotros mismos. Nosotros nos convertimos en los jueces y queremos entonces nosotros decir: oh, esto es justo, eso también se ve justo, me hizo algo a mí, no, eso no es justo. Nos ponemos en el lugar de los jueces. Y nosotros no somos perfectos, pero Dios sí lo es, entonces sus juicios sí son perfectos. Ahora, acabo de decir que pensemos en nosotros mismos como los jueces, pero déjame decirte a la situación más injusta que ha sucedido sobre esta tierra. Y esto es la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Cordero perfecto, Dios mismo, Dios hecho hombre, sin pecado. Pablo dice en Filipenses: quien siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios, sino que tomando la forma de siervo, se despojó de sí mismo y siendo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que era perfecto y nunca había pecado, él guió a hombres pecadores y los permitió que le arrancaran su barba, que lo crucificaran, y llevó todo esto sin cometer ni un solo pecado. Esto, mis hermanos y hermanas,
Esto es lo que parece ser injusto. Él era inocente. Eran los hombres los que eran pecadores. Y piensa en lo que escribe en Hechos Lucas. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así que la mayor maldad cometida en esta tierra, la crucifixión de Dios hecho hombre, había sido predeterminada por Dios. Y ahora pensarás, yo no estaba ahí. Yo no era uno de los que gritó crucifíquenle. Pero yo te digo, a lo mejor no estabas ahí en la carne, pero tu pecado estaba ahí. Tu pecado estaba ahí. Y tu pecado es aquel que crucificó y mató a Jesús, porque Él tomó tu pecado, fue a la cruz, lo puso sobre sí mismo y pagó el precio y tomó la ira que tú merecías para poder liberarte, para poder reconciliarte con el Padre. Y esto es el decreto perfecto de Dios, fue declarado desde el principio. Ahora Génesis 50:20 habla sobre cómo Dios, cuando José y sus hermanos y lo que hicieron contra él, habla José a sus hermanos y les dice: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Muchos de ustedes están familiarizados con este versículo. Y es lo mismo aquí. Estos falsos maestros que fueron a la iglesia, de los que Judas está escribiendo, ellos lo pensaron para mal, pero Dios lo encaminó a bien. Ahora nosotros no. Bueno, primero que nada, eso significa que ellos eran responsables por sus acciones. Ellos eran responsables por sus obras, por lo que hicieron, por las falsas enseñanzas que ellos enseñaban, pero al mismo tiempo Dios lo encaminó para bien. Y es importante saber y admitir que a lo mejor no entenderemos todo esto. Y eso tiene sentido porque estamos hablando de Dios. Y piensa en cualquier aspecto de Dios y yo te puedo asegurar que no lo vas a entender o comprender por completo. Puedes a lo mejor entender qué es el amor, pero te aseguro que no conoces la extensión del amor de Dios. Es infinito. Y nosotros somos hombres finitos. No podemos entender a Dios. De la misma manera en la cual no podemos entender su amor, no podemos entender su juicio y cómo es que todo esto funciona. Pero confiamos en Él. Pero sabemos que es perfectamente bueno porque Él es santo, santo, santo. Él es bueno. Y sabemos que lo que eso significa o lo que no significa es que Dios no trabaja en los corazones del hombre para hacerlos pecar. Eso no es lo que sucede. Ahora, si tú me dices cómo exactamente funciona, escríbeme una ecuación y dime cómo funciona. No puedo. Es un misterio como la Trinidad. Creemos en la Trinidad, creemos en esta doctrina y podemos explicar hasta cierto punto. Pero llega un momento en el cual necesitamos decir: hasta aquí, debo detenerme, porque no ha sido revelado a nosotros. Incluso y si lo fuera, nuestras mentes no estarían preparadas para comprender esto, porque estamos hablando de Dios. Ahora, ¿qué hacemos con esta doctrina?
¿Qué hacemos con esto? Es una pregunta importante con esta enseñanza. Y esto es en realidad consuelo para nosotros. Lo que significa es que Dios está en control y a cargo de todo. De las cosas buenas que te suceden y las cosas malas que te suceden. Él permite, Él está en control de todas ellas. Nada está fuera del decreto de Dios. Nada lo toma por sorpresa a Él. Y es por esto, quiero que entiendas esto, y es por esto que podemos decir como dice Pablo, y sabemos que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios, aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. La única manera en la que Dios pueda hacer todo obrar para bien es si está a cargo de todo. Algunos piensan, oh bueno, solo está a cargo de las cosas buenas. Ok, entonces, ¿quién está a cargo de lo malo y de las cosas malas que suceden? ¿Y cómo puede Dios cumplir con sus promesas? Si te dice, yo haré esto. Oh, bueno, no sucedió porque el diablo vino y él está a cargo de lo malo y él tomó control en ese momento de esa situación, entonces yo no pude cumplir con las promesas que te dije. No, así no funciona. Nuestro Dios está a cargo de todo y eso debería de ser un consuelo a nosotros. Un consuelo a nuestras vidas, que incluso el momento más oscuro de tu vida, Él lo encaminó para bien. ¿Entiendes esto? Lo encaminó para bien, no lo tomó por sorpresa y lo está utilizando para tu bien, para el bien de su iglesia, para su gloria. Incluso cuando no lo entendemos exactamente, incluso si nunca lo entienda, incluso si cuando llegue a Dios y glorifique a Dios, gracias Dios. Gracias mi Dios soberano, que tenemos todo y que tú tienes todo bajo control. Servimos a un Dios que está sentado en su trono, completamente soberano, tanto sobre lo bueno como sobre lo malo. Ahora, con respecto a esta doctrina sobre la elección de Dios, debo darles una advertencia. No podemos jactarnos. Debemos entender que es todo por gracia. No podemos ser como el fariseo, que miraba al cobrador de impuestos diciendo, gracias Dios que no soy como este cobrador de impuestos. No hay cómo jactarse aquí, porque es todo por gracia, porque por eso no hay manera de que tú puedas decir, oh Dios me escogió, soy mejor que este otro pecador. Dios me escogió, soy mejor que mi vecino. Dios me escogió, soy mejor que este cobrador de impuestos. No, es todo por gracia. Él escogió y debemos vivir sobre nuestras rodillas dando gracias a Dios que Él nos ha escogido, que Él ha escogido un pueblo, no de un tiempo específico, sino aún antes de la fundación del mundo y los persevera hasta el final. Entonces no vengas a Dios gloriándote, sino ven a Él sabiendo que todo es por gracia. Ese es su decreto perfecto. Por último, el tercer punto. Judas continúa diciendo que estos son hombres impíos. Y esto es lo peor que puede llamarlos. Porque un hombre impío, que no es como Dios, que niega a Dios, la impiedad lleva a muchos otros pecados, porque si niegas a Dios, todo lo demás se va. Puedes tú ponerte en el lugar de Dios. Y entonces entendemos por este versículo que eran también hipócritas. ¿Cómo sabemos esto? Porque la iglesia al principio los aceptó. Significa que no vinieron gritando cosas
oh, esto es falsa doctrina, escúchenme. No, así no llegaron. Llegaron de una manera que parecían piadosos, pero en realidad por dentro no lo eran. Eran impíos. Judas los acusa también. De convertir en libertinaje la gracia de Dios, convirtiendo, cambiando algo bueno, la gracia de Dios, en algo que es malo. Entonces, ¿qué significa esto? Sexualidad, libertinaje. ¿Qué significa esto? Significa que tengo la gracia de Dios. Cristo murió por mí, por lo tanto puedo hacer lo que yo quiera. Interpretan la bondad de Dios de una manera que rechazan a Dios, rechazan su ley y hacen como les place. Y así es como distorsionaban el evangelio. Decían, Cristo murió, hay gracia, puedo hacer lo que quiera. Y desafortunadamente vemos lo mismo en las iglesias hoy en día, iglesias que se hacen llamar iglesias. Vemos esto en muchas iglesias, desafortunadamente, con esos grandes espectaculares que dicen todos son bienvenidos y tienen una bandera del arco iris, todos son bienvenidos. Y lo que en realidad están diciendo es ven y vive como quieres. Lo que en realidad dicen es ven a la iglesia y haz como quieres. Y esto debería quebrantar tu corazón y deberías de orar por personas en esa situación. Porque lo que ellos quieren es un salvador. Sí, sálvame de mi pecado. Pero no quieren a un amo y señor. Entonces, ¿qué hacen? Que lo niegan. Piensan que están haciendo bien a las personas, cuando en realidad lo que están haciendo, están condenándolos, enseñándoles un evangelio falso que no salva. Y te dicen, no te preocupes, si puedes tener a Jesús y tu pecado. No. Con respecto a este error, Pedro también escribió, porque conforme prometen libertad, ellos son esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Porque les prometen libertad, cuando en realidad lo que están haciendo es poner a cualquiera que lo sigue en esclavitud. ¿Por qué? Porque ellos mismos están bajo pecado, esclavizados al pecado. Así que todos aquellos que lo siguen también se convierten en esclavos del pecado, están en error. Y se dan cuenta ustedes, los falsos profetas siempre te dicen que hay algo mejor. Que hay algo mejor que el evangelio, que hay mejores promesas, que puedes tener una mejor vida, una mejor casa, un mejor carro. Pero piensa en esto, que te dicen puedes tener mejores relaciones. Y todo esto mientras llevan a las personas a la esclavitud, porque están predicando un evangelio falso. Y esto lo dijimos la semana pasada. Lo volveremos a leer. Pablo en Romanos 6 específicamente habla de este error cuando dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los falsos profetas en Judas no entendían el evangelio. ¿Por qué? Porque dejaron de lado la ley de Dios. Solamente dijeron, gracia, no necesito seguir la ley. Y tú te puedes preguntar, pero entonces, ¿qué no Jesús nos salvó de la ley? ¿Que no somos libres de la ley nosotros? Déjame explicarte, somos libres de la ley como un pacto. Antes estábamos bajo el
bajo este antiguo pacto en el cual la ley era el pacto, pero ahora estamos bajo la gracia. Y en este momento en el que estábamos bajo la ley, tenía poder sobre nosotros, poder para condenarnos, porque la ley dijo esto: mantén la ley y vivirás. Pero ¿qué sucede si no puedes cumplir con la ley? Mueres. Entonces eres condenado porque es pecado en contra de un Dios que es santo y perfecto. Porque por eso es que la ley no puede salvar a nadie, solo puede condenarte. No te puede salvar, y es por eso que necesitamos a nuestro Salvador. Necesitamos a nuestro Salvador, el Evangelio, para que podamos estar bajo el pacto de gracia que dice lo mismo, pero al revés. Nos dice: vive y mantén la ley. Vive. Yo ya te he dado la vida, ahora ve y cumple con la ley. Pero estos falsos maestros se quedan en la primera parte: vive, ok, entonces puedo hacer lo que quiera. No es así. Estaban haciendo lo que querían y por lo tanto solo estaban siendo oidores, pero no hacedores. Pero Santiago nos manda a ser hacedores. Porque sí, Jesús nos salvó de la ley como pacto, pero la ley aún es nuestro guía, nuestro maestro de cómo debemos conducirnos. Si la ley ya no puede condenarnos, ya no puede. ¿Por qué? Porque Jesús tomó esa condenación y la puso sobre él mismo y pagó por nuestros pecados y la condenación que merecíamos en la cruz. Entonces ya no estamos bajo la ley, ya no estamos condenados, pero sí nos dice cómo es que podemos vivir. Y la ley es un reflejo del carácter de Dios. Es algo que debemos de cuidar, que debemos de hacer y de querer hacer. Y por eso es que Jesús dice: si me amas, cumpliráis mis mandamientos. Y más adelante dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hemos sido librados de la ley como un pacto para que podamos amar a nuestro Dios. Así que podamos amar a nuestro prójimo. ¿Y cómo es que amamos a Dios? Primera tabla de la ley: ¿cómo es que amas a tu vecino, a tu prójimo? Esa es la segunda tabla. Y esto lo haces al guardar los 10 mandamientos. Y guardar la ley de Dios es bueno para nosotros. No es algo de lo cual Dios se beneficia, en el sentido de que no recibe nada. O mucha gente guardó mi ley, entonces no, así no funciona. Él no recibe nada de esto. Es para nuestro propio bien que debemos de guardar la ley. Así que pregunto nuevamente: ¿deberemos continuar entonces en el pecado para que la gracia sobreabunde? No, al contrario, queremos que disminuya el pecado. ¿Por qué? Por la gracia. Porque ahora podemos decir no al pecado. Pero ¿cuántas veces es que quebrantamos la ley de Dios? Y mucha gente puede pensar: oye, yo pienso que el amor de Dios va a ganar al final, y de esta manera puedo tener ambos, el pecado y a Cristo. Y no es así. Examina tu corazón si tú estás pensando de esta manera, porque así no puede ser. Ven y arrepiéntete. A lo mejor hay personas jóvenes aquí y que dicen: yo soy un cristiano, pero constantemente deshonras a tu padre y a tu madre. Y escuchas esto y dices: oh, puedo seguir haciéndolo, está bien. No está bien. No puedes vivir con Jesús y tu pecado. Esto es exactamente lo que los falsos maestros con Judas estaban haciendo.
debes arrepentirte y rogar por perdón. Pero déjame decirte esto, si tú te arrepientes, clamas a Dios, encontrarás perdón, encontrarás paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que el mundo no te puede dar, una paz que por la cual las personas darían toda su fortuna por tener ese tipo de paz. Ahora hoy vimos cómo defender la fe, cómo defender el evangelio que ha sido dado a nosotros. Hemos visto el decreto de Dios y hemos visto los errores de estos falsos maestros que Judas estaba tratando, pero muchas veces no vamos a poder defender el evangelio como deberíamos. Algunas veces solo vamos a decir, oh, bueno, dejemos que pase. Muchas veces dejamos que entren a la iglesia personas que sabíamos un poco, a lo mejor no. Algunas veces solo sucede porque no podemos ver el interior, no podemos conocer los corazones. Así que vamos a fallar en eso también. Muchas veces nos vamos a gloriar en nosotros mismos y decir, oh, a mí Dios me salvó y a este Dios no lo salvó porque yo soy mejor. Y muchas veces actuamos de manera como impíos. Y muchas veces pensamos que podemos tener a Dios y tener a nuestro pecado y desechar la ley. Hermanos y hermanas, no podemos hacer esto por nuestras propias fuerzas. No podemos hacer esto por nuestras propias fuerzas, no podemos, pero gracias a Dios tenemos a nuestro Rey Jesús, quien reina sobre su iglesia. Él es el Rey de la iglesia, para que cuando nosotros fallemos, y Él no falla. Nosotros fallamos muchas veces, pero nuestro Dios, Él nunca ha fallado y nunca fallará. Él defiende a su pueblo, Él persevera a su iglesia, nos defiende de los falsos maestros, quienes son sus enemigos y quienes son nuestros enemigos también. Y más allá de esto, Él no es como cualquier rey de este mundo que manda a su gente a la batalla mientras Él se queda en el castillo de una manera muy a gusto. No, Él sale y pelea nuestra batalla como uno de nosotros. Él peleó y ganó por nosotros. Él aplastó la cabeza de la serpiente. Él conquistó al maligno y la muerte. Él conquistó al pecado. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Rey Jesús. Y esto lo hizo para que tengamos vida eterna. Amén.